Amén, muchas gracias, pastora. Amén. Muchas gracias, pastora. Bueno, es una gran bendición poder haber recibido esta misión que Dios me ha dado, porque me acerca mucho más a Él y me enseña que uno tiene que buscar mucho más allá de lo que puede decir una palabra, sino que buscar el sinónimo y del por qué y mucho más. Y ahí es ahí donde el Espíritu Santo nos ayuda a comprender qué es lo que realmente quiere nuestro Señor, siempre en el contexto espiritual. Hermano, yo lo invito a que vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 5, 21, 26. Los invito a leer esta palabra en Mateo 5, 21, 26. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Los invito a que oremos para que el Señor nos vaya dirigiendo. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Dios mío, siempre es como una espada, Señor, es como que atraviesa nuestros corazones, que atraviesa nuestras vidas, Señor, que siempre nos va enseñando, que tu Espíritu nos va guiando, Señor, y nos va haciendo entender, Dios mío, lo que tú hiciste acá en la tierra, de lo que tú quisiste entregarnos a nosotros, Señor, y lo errado que estábamos nosotros, Señor, bajo conceptos que se ajustaban solamente a lo que nosotros queríamos o a nuestra conveniencia, Señor. Señor, pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiando en cada versículo, Señor, en cada palabra, en cada tilde, Señor, que estés ahí tú, Señor, para que podamos recibir de tu palabra, Señor, y comprenderla, Dios mío, y también guardarla en nuestro corazón y también entregarla y aplicarla en el día a día, Señor. Porque esto es parte de tu carácter y queremos ser como tú, Señor, por eso venimos ante ti, para que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano, voy a intentar compartir una presentación sobre esta palabra. ¿La visualizan? Sí, está muy bien. Ya. Qué bueno. Ya. Esta palabra es uno de los mensajes que nuestro Señor Jesucristo entregó en un monte de Galilea, ¿ya? Nuestro Señor Jesucristo entregó un montón de sermones, por eso se le llama el monte de las bienaventuranzas. Y dentro de estos sermones que el Señor entregaba a sus discípulos, está esta palabra que es Mateo 5:21, que habla de Jesús y la ira. ¿Ya? Esta es una palabra que el Señor nos viene diciendo hace mucho tiempo, porque vivimos en un mundo rápido, acelerado, en un mundo donde todo lo queremos ya, ahora es todo muy rápido, y la verdad es que no es tan así.
No todo tiene que ser tan rápido, todo tiene su proceso y todo tiene su tiempo. Nadie come y no digiere la comida, ¿ya? Uno come y digiere la comida, todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. Ahora, sin embargo, las personas creen que el que entrega la información más rápido, el que responde el correo más rápido, ¿ya? Es el mejor. Pero no es así. Todo tiene su tiempo, todo tiene su análisis. Y es ahí donde las personas llegan. Actualmente, hoy en día, usted puede ver, hay muchas personas que andan estresadas, hay muchas personas que andan con crisis de pánico, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay un control sobre sus emociones. Y es aquí donde el Señor trata nuestras vidas y a nosotros como cristianos nos llama la atención y nos acerca hacia el carácter del cristiano. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a escudriñar su palabra, y este es el versículo que nosotros acabamos de leer, ¿ya? De Mateo del 21 al 26, ya donde el Señor nos dice que hace referencia, ¿ya? Que oísteis, que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable, ¿ya? Del juicio. Aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entrega esta palabra, nosotros estamos en conocimiento de que cuando Él estaba entregando esa palabra a sus discípulos, no estaban solamente gente, cualquier persona escuchándolo, estaban los fariseos, había gente que quería culparlo de cualquier forma, quería tomarse de las palabras para acusarlo, porque nadie, en la verdad, se atrevía a interpretar la palabra de las antiguas escrituras. Nadie le daba una interpretación personal, solamente se tomaban del contexto de la palabra. Esta es una foto donde se dice que nuestro Señor Jesucristo entregó esa palabra. Actualmente se llama llanura de Genezaret en Israel. Y al frente ustedes pueden ver el mar de Galilea. Qué precioso poder encauzarnos de cómo fue en ese momento en que el Señor Jesucristo entregó su palabra. Volviendo al versículo 21, cuando el Señor Jesucristo se refería a este dicho de antiguos, Él hace como una aclaración y reafirmación, porque los escribas pensaban que nuestro Señor Jesucristo quería cambiar, que venía a cambiar la ley, que venía a hacer algo diferente de lo que decía la palabra. Y eso era realmente, para ellos, era como un atrevimiento. Pero si ustedes pueden revisar en Mateo 5:17, dice, no penséis, el Señor Jesucristo aclaró, dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor venía a cumplir la palabra que estaba escrita, y también para que las personas lo entendieran de que fuera así, que Él no venía a cambiar nada, ¿ya? Lo que estaba escrito tendría que cumplirse, pero las personas no entendían a qué se refería el Señor Jesucristo en este contexto. ¿Por qué? Porque ellos creían que cuando se referían, ¿ya? A los 10 mandamientos, porque ellos se regían bajo los 10 mandamientos. Y él explicaba en este contexto de la ira que ellos se guiaban por lo que decía la palabra textualmente. Prácticamente era como ojo por ojo, diente por diente. Pero él explicaba en Éxodo 20:13, que dice no matarás, ¿ya? Que es el sexto mandamiento. Él explicaba que no era así, que no se refería al contexto, no se refería a lo externo, el Señor se refería a la parte interna, a nuestro corazón, a no matar a otra persona, espiritualmente, ¿ya? Y que no venía un juicio acá en la tierra, sino que era un juicio espiritual, un juicio con Dios, ¿ya? Por tanto, nuestro Señor al decir
oíste que fue dicho a los antiguos, ¿ya? Él citó esta palabra con autoridad y dijo, ¿ya? Pero yo os digo, ¿ya? Yo os digo, y ahí usted puede leer en el 22, dice más, yo os digo que cualquiera que se enojare descontroladamente con su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano racá será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo estará en peligro del infierno de fuego. El Señor les trataba de explicar en el contexto espiritual a los discípulos qué es realmente a lo que se refería no matar y por qué se le hacía un juicio. ¿Ya? Él explicaba que era del contexto espiritual. ¿Ya? Los fariseos, sin embargo, seguían ellos enfocándose en lo textual, ¿ya? En el derramamiento de sangre. Si había derramamiento antiguamente, según la ley de Moisés, si había derramamiento de sangre, eso se pagaba con la muerte. Y eso está escrito en Números 35:21, ¿ya? Donde habla que es así. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos explica que esto nos hace referencia a más que nada al corazón de las personas, no a un problema externo. Él se refería a la ira, al sentimiento que es un sentimiento de enfado muy grande y violento, ¿ya? Y se entiende que la ira es un sentimiento, el enojo es una emoción humana normal, todos nos enojamos. Todos en algún momento nos enojamos, pero resulta que cuando esta emoción ya no tiene control, se vuelve completamente destructiva y ocasiona problemas, ¿ya? El Señor acá en el versículo 22 nos dice que la ira tiene la misma categoría que un asesinato, es decir, que se origina dentro de un corazón malo. Nuestra naturaleza en sí es pecaminosa. Y es por eso que él enfatiza en eso. Porque dice, el que dice a su hermano racá o fatuo, ¿ya? Tendrá juicio, ¿ya? Pero el juicio de Dios, ¿por qué? Porque él sabe que de la abundancia de la boca, de lo que dice uno realmente es lo que sale del corazón de la persona. ¿Y por qué sale del corazón esas palabras? ¿Ya? Es porque ya algo no va bien. Si dentro de tu corazón hay un enojo, hay una sed de venganza, ¿ya? Hoy día los vehículos andan todos enojados, todos en la mañana se hacen inmensamente tacos, se pitean. Antiguamente en Arica no se daba eso de andar piteando a cada rato, pero uno va a Tacna es diferente, ¿cierto? Va a Tacna y es como ya normal que ellos empiecen a pitear, para los que han ido, pero acá en Arica no se veía eso, y la verdad es que es una mañana caótica, ¿ya? Y al final genera un enojo. ¿Pero por qué genera ese enojo? Si sabemos que las calles están más reducidas, que hay más tacos, entonces hay que levantarse un poquito más temprano para no pasar por esa situación si sabemos que vamos a eso. ¿Y qué hacemos si nos enojamos? Se nos acelera la presión, la circulación aumenta, andamos más irritables, nos contracturamos, andamos mucho más tensos. No es nada bueno y ni beneficioso para nosotros. Y eso hay que acompañarlo un poquito, el estrés, problemas familiares, imprevistos del día, y esa molestia, que ese enojo como liviano, ¿ya? Va incrementando y se va transformando en una ira, y ya cuando es algo descontrolado, comienza a generar un gran problema. Nosotros podemos ver que en 1 de Juan 3:15, Juan nos dice que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. ¿Ya? El Señor lo vuelve a repetir y lo vuelve a explicar.
Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Si usted aborrece a su hermano, es homicida. Está textualmente dicho, pero en la parte espiritual. ¿Cómo podemos nosotros tener una relación con nuestro Dios si no somos capaces de tener una relación con los demás? ¿Es posible que podamos tener una relación con Dios si todavía no hablamos con nuestros seres queridos o tenemos cierto rencor de años? ¿Es posible llegar? ¿Es posible que nuestra adoración pueda llegar a Dios de forma satisfactoria si no hemos arreglado nuestros problemas? ¿Ya? La ira no trae nada bueno. ¿Es una emoción normal? Sí, todos las padecemos. Pero es algo que tenemos que aprender a controlar. En Lucas 6:45, el Señor nos dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca el mal. Nos vuelve a decir que qué es lo que tenemos dentro de nosotros. Eso es lo que sacamos. Lo que tenemos en nuestro corazón es lo que se demuestra con nuestras palabras. ¿Ya? Y en Efesios 4:26 el Señor nos vuelve a decir, dice, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando el Señor dice, claro, tú te enojas, pero el Señor nos entiende, dice que podemos y vamos a presentar este sentimiento, ¿ya? Cuando hablamos de una injusticia, pero aún así no, lo que resulta de un enojo no los va a contar como justicia para nosotros. Y aún más ahí, cuando el Señor habla de que nos airamos, nos enojamos, nos enfurecemos, no hace referencia a la ira que nosotros presentamos del viejo hombre, me refiero a nuestra carnalidad, a nuestra naturaleza pecaminosa que habla de una ira de odio, de resentimiento, a esa no hace referencia. Porque en esa ya estamos mal y estamos dándole lugar al diablo. Como yo les decía, la ira es una emoción normal, todos lo presentamos. De hecho, desde los inicios la hemos presentado desde pequeño y desde siempre ha existido en todas las personas porque eso se utiliza para que podamos defendernos, ¿ya? Es una acción normal. Pero cuando ya comienza con niveles más elevados, genera problemas. Cuando ya no hay un control sobre eso, genera un problema. No solamente para las personas que nos rodean, sino que para uno mismo. ¿Ya? Y en algún momento esta puede llegar a explotar y generar mucho daño. Cuando realmente uno no es capaz de conocer que está en un enojo, cuando uno no es capaz de reconocer sus emociones, ¿ya? Esto avanza. De hecho, hay personas que dicen, no sé por qué me siento así, no sé por qué me estoy tan nervioso, no sé por qué estoy así. Porque no son capaces de reconocer sus emociones, y eso es un error, porque nosotros como padres también tenemos que educar a nuestros niños, que ellos aprendan a reconocer sus emociones, porque reconociendo sus emociones vamos a ser capaces de controlarlas. Vamos a ser capaces de reconocer en qué estamos, en qué nivel estamos. ¿Y qué podemos hacer frente a cada situación? Es obvio que nunca va a ser todo feliz y todo bueno. Siempre van a haber problemas, piedras en el camino, situaciones que no vamos a poder cambiar. Y esas cosas no pueden tener dominio sobre nuestra persona. Nosotros no podemos hacer que una persona haga lo que nosotros siempre queramos, que estén de acuerdo con lo que nosotros pensamos. No,
hay situaciones que no van a estar bajo nuestro control, y esas cosas hay que explicarle a los niños para que ellos también vayan entendiendo eso, y que no lleguen al nivel de ya siendo adultos, cometer muchos errores, como hoy en día se ve la violencia, y parte de la ira, o del problema que genera la ira, es la violencia, que ustedes pueden ver con los asesinatos de las dueñas de casa, en el mismo pololeo, ¿ya? La violencia que llevamos hoy en día, o en las mismas redes sociales, donde se publican un montón de enojos, molestias, en los mismos Twitter, ¿ya? Hay una violencia inmensa. Y yo me pongo a pensar, ¿qué bueno trae esas palabras? O sea, ¿qué reflexión me deja decir un montón de malas palabras, garabato, o decir lo que yo pienso? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Qué consigo yo explotando? ¿Qué consigo yo estando enojado? Nada. Nada bueno trae. El Señor mismo nos explica que nada bueno trae. Cuando las personas llegan al nivel de irarse, de estar enfadados continuamente, es porque realmente no tienen un control sobre esa emoción. Y principalmente esto se acentúa cuando las personas tienen malos pensamientos. Cuando uno tiene un problema o está viviendo una situación que es negativa, si uno se queda pegado en ese problema y le sigue dando vuelta, y le sigue dando vuelta, y le sigue dando vuelta en su cabeza, y vuelve a pensar en eso, y después vienen pensamientos malos, eso lo va generando que el nivel de enojo vaya incrementando. Incrementa en nuestras vidas. Y yo me pongo a pensar, y a mí, no crean, igual me ha pasado. ¿Por qué? El Señor nos dice, ¿por qué piensas mal? ¿Acaso yo pienso mal de ti? Es increíble que Dios puso todas estas leyes no para que las personas se fueran al infierno. Los 10 mandamientos no fueron hechos para que las personas se fueran al infierno. La palabra de Dios no es para juzgar, no tiene esa finalidad. La finalidad es que podamos entregarle una salida, el amor, de que podamos entender. Porque Dios nos pide que nos amemos unos a otros. Primero a Él, y el segundo mandamiento más importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú estés mal, cuando tú pienses que realmente no tienes una salida, que realmente esta situación está mal, o te molesta algo, no es adecuado quedarse ahí. Si nosotros sabemos que tenemos problemas y niveles de estrés muy elevados, tenemos que buscar una forma de salir de ahí. Pero antes de eso tenemos que también aprender de que tenemos que buscar a Dios, el único que va a calmar nuestro corazón y que va a transformar y enseñarnos a tener dominio propio, es Dios. Es creer en la cruz, en que Él nos renueva, en que Él nos da fuerza. Y no cometer ese nivel de violencia, o llegar a un nivel de estar muy enojado, y más aún tomar decisiones importantes. Hay muchas veces que las personas se enojan y dicen, voy a vender la casa. Ya me aburriste, me voy a ir. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿O estás mal?
esas palabras ya no son con amor. Todos podemos enojarnos, lo importante es que podamos expresarlo, pero con amor. El Señor nos enseña que con amor no es lo mismo la justicia sin amor, porque se transforma en una tiranía, que la justicia con amor, que es la que nos enseña el Señor, que sí realmente lleva un buen fruto. No, por eso no podemos permitir que esto llegue a un nivel de ira que se apodere de nuestra persona. No podemos darle lugar al diablo. Lo invito a leer Efesios 4:27. Efesios 4:27. Dice, ni deis lugar al diablo, tal cual. El 26 dice, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. ¿Ya? Porque el Señor sabe que si nos airamos y tomamos reacciones y seguimos en ese contexto, se nos va a tomar por juicio. Dios nos va a decir, ¿qué hicimos? ¿Por qué continuamos en esa emoción? ¿Por qué continuamos en ese sentimiento? Porque nada bueno trae. Y es ahí donde el diablo comienza a atacar a las personas y empieza a dañar. Es nuestra responsabilidad tener esto, tener bajo control esto, como cualquier persona. Pero Dios es el único que puede cambiarlo. Si realmente uno intenta, y tú intentas cambiar y si continúas igual, tienes que seguir adelante. Todo es un proceso, pero con Dios realmente se puede cambiar. Nosotros debemos expresar nuestras emociones, pero no con agresividad. Existen 3 tipos de lenguaje. Uno agresivo, uno pasivo y sumiso, y uno asertivo. Y el asertivo es el que nos enseña nuestro Señor, porque la agresividad no nos lleva a nada y también ser muy sumiso tampoco es así. Nosotros somos dependientes de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo se empoderaba de la palabra del Señor y lo aplicaba con autoridad porque Él trabajaba en eso porque estaba con... es Dios. El Señor, bajo todo esto, nos da en el versículo 23, a continuación de Mateo, nos habla de que nos da una respuesta de qué podemos hacer cuando nos pasa esto. Porque Él dice que si seguimos en esto, porque ponen ejemplo de que un enojo es igual que un homicidio, prácticamente un asesinato, ¿ya? Él nos va a enjuiciar. Pero ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Es ponernos a cuenta, reconciliarnos con nuestros hermanos. No habla de restituir, de no seguir en esa misma intención. ¿Ya? En el 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar allí, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tú traes tu ofrenda al Señor y no te reconcilias con tu hermano, no va a ser agradable tu ofrenda al Señor, tu alabanza, lo que tú quieras entregar al Señor. En Marcos
12:29 a 31, Jesús contestó. Nos dice nuevamente, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El Señor en todo momento nos habla de que debemos amar, porque qué ganancia tenemos nosotros si amamos a los que siempre nos rodean, a nuestros familiares. ¿Qué ganancia tenemos? Y con respecto a este descontrol de emociones, de ira, Dios en 2 Timoteo 1:7 nos dice, porque Dios no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de poder. Sino de poder, de amor y de templanza. Y acá el Señor nos habla de dominio propio. Es importante que tengamos dominio propio, pero siempre buscando al Señor, siempre buscando una respuesta del Señor. Porque cuando le damos, cuando realmente estamos enojados y ese enojo se agranda y continuamos así, y eso es dentro del día a día. Nosotros necesitamos que Dios nos hable, necesitamos escuchar qué es lo que debemos hacer, Señor. Enséñanos tu camino, qué pasos debemos hacer. ¿Qué es lo que me ocasionó ese enojo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué este día se oscureció? ¿Por qué nada brilla para mí? ¿Por qué estoy desanimado ahora? Dios es la respuesta a todo ese sentir, a todo ese malestar. Por eso en Romanos 8:1, acá nos expresa una promesa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros andamos conforme al Espíritu, nos dice que vamos a tener un control sobre estas emociones. Dios cambia a las personas. Dios genera realmente un cambio en eso y un dominio propio. Y si logramos estar en Cristo y vivir conforme al Espíritu Santo, no va a haber ninguna condenación, porque la sangre de Cristo nos va a cubrir y vamos a ser libres por nuestro Señor. Es por esto que Dios nos dice, ponte a cuenta con tu adversario. A veces tu adversario puede ser una persona, una situación, hasta uno mismo es un adversario. Cuando nos enojamos con nosotros mismos, ponte a cuenta, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? El odio, el enojo, siempre va a ser algo pecaminoso. Y nosotros lo que debemos hacer es acercarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Dios nos llama al arrepentimiento y a que reconstituyamos. Si podemos mejorar, si podemos arrepentirlo, devolvernos y hablar con esa persona, pero ya calmados. En Romanos 12:18, vuelve a decir, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos los hombres. Nos vuelve el Señor a decir que tenemos que vivir en paz, en amor con las demás, con todos los hombres.
Y en Santiago 1, 19, 20 nos dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. El Señor nos dice que debemos ser pronto para oír su palabra de Dios, tardo para hablar, para que no hablemos de más, porque sabemos que cuando hablamos de más, de repente ya decimos cosas que no están bien. Y tardo para irarse, para que tengamos dominio, un control sobre eso. Porque la ira en el hombre no obra la justicia de Dios. Y la ira y la irritación del corazón natural no produce nada de lo que Dios acepta como justicia. No va a haber justicia. ¿Ya? Nada de que resulte sobre nuestro enojo o una acción, por a veces cosas injustas que nos suceden, y si nosotros actuamos y hacemos algo con respecto a eso, el Señor no lo va a contar como justicia, ya nos está diciendo. La justicia es de Dios, no de nosotros. Y cuando Jesús se refería y les hablaba a los discípulos con respecto a esto, hablaba sobre el carácter del cristiano, sobre la influencia, porque si nosotros no andamos enojados, airados, o gritamos, y no tenemos, no demostramos, no solucionamos nuestros problemas, ¿qué influencia? O sea, ahí seguimos siendo la sal de la tierra. ¿Somos realmente una influencia positiva para los demás? ¿Es ahí donde se ve el Señor? No. Y también habla de la justicia del cristiano, que Jesús vino a vivir la ley, a cumplirla, no a abrogarla. Acá yo puse este versículo, porque le pueden ver ahí al fondo está el Gabriel, levantando las manos, mi hijo, chiquitito. Nosotros salíamos a hacer trekking. Habían días que el enojo, y la emoción y el estrés me hacían muy mal. Yo le decía, Señor, trata con mi vida, porque no quiero estar así, quiero tener un control sobre esta emoción, Señor. Y les prometo que cada cosa que sucedía en mi vida, Dios me hablaba y de repente yo, bien incrédula, no creía en lo que él decía, porque todo lo que le leí en cierta parte, muchos versículos me lo mostraba, que quizás ni siquiera los leí, los entendí, pero no me los memoricé. Y salíamos a correr para botar un poco de estrés, hacíamos trekking. Y como decía la pastora, hay versículos que son como que uno se aferra a ese versículo, que son de nosotros como el que más nos gusta. Y este es el que me gusta. Porque Salmo 139, 23, 24. Examínalo, Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce los pensamientos que me inquietan, Señor. Señálame cualquier cosa en que te ofenda y guíame por el camino de tu vida eterna. Señor, guíame, porque no quiero equivocarme, sino este es un versículo donde se pide al Señor, y es lo que tenemos que hacer, pedirle al Señor que Él nos guíe, nos vaya guiando, porque no todos lo sabemos, y de hecho ni siquiera muchas veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. Y al conocernos a nosotros mismos, y al conocer lo que la palabra del Señor dice, vamos a poder aplicar realmente o tomar una decisión correcta en nuestras vidas. Por eso es importante tener un control sobre las emociones,
porque si no tenemos un control o un dominio propio sobre nuestra persona, es muy difícil que podamos acercarnos a Dios. Nosotros podemos transformarnos en personas religiosas, pero si realmente amamos a Dios y queremos aprender o tener un cambio en nuestra vida, es necesario buscar de Dios, buscar su respuesta, no quedarse ahí, porque solamente Dios hace los cambios y reestructura nuestra vida. Nosotros podemos pedir apoyo en cualquier circunstancia, profesional, de lo que sea, pero de verdad, el único que va a tener la respuesta para nuestras vidas es Dios. El único que realmente nos va a dar una respuesta donde podamos tomar decisiones correctas en nuestra vida es Dios. Hermano, eso quería entregarle, esta palabra que la venía escuchando hace mucho tiempo, que noté que igual los hermanos igual hablaban sobre esta palabra, pero que realmente veo que esto sigue, porque estamos hoy en día en un mundo donde la agresividad y la violencia nos hace retroceder como personas civilizadas. Y le voy a leer en sí lo que yo entendí. Jesús nos muestra que está en contra de la ira y la violencia. Ya no es el plan que tiene para la humanidad. Porque ahora en Cristo quiere que nos amemos unos a otros, nos ayudemos, nos sirvamos, y que podamos ser de testimonio para que muchos puedan ser salvos en el día del juicio. En pocas palabras, Él quiere que seamos un fiel reflejo de su propósito y de su carácter. Cuando el hombre fue puesto en la tierra, fue creado con la semejanza de Dios. Tanto el hombre como la mujer así fueron diseñados. La Biblia enseña cómo Dios los bendijo a Adán y a Eva. Y les dijo que fructificaran y se multiplicaran para llenar la tierra y poder juzgarla y se enseñorearan sobre todo lo que había creado. Sin embargo, desobedecieron y hemos arrastrado esa naturaleza caída por muchos siglos, y ahora sabemos solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección de los muertos, todo el que crea en Él y le confiese todos sus pecados será salvo y librará del juicio de la muerte, que sufrirán aquellos que rechazan la gracia. Nuestra promesa hoy es creer en lo que Jesucristo habló. Arrepentámonos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sean libres de su antigua naturaleza pecadora y caminen como cristianos nacidos de nuevo. Esto es lo que nos librará de hablar con ira y maldiciones, porque Cristo nos ama. Amén, hermanos. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Pastora.